Lo que ocurrió esta mañana en Cancún cambia por completo la manera en que debes entender cómo México se está preparando para recibir al mundo en el Mundial de Fútbol 2026. A las 11 de la mañana del domingo, 8 de marzo, desde la zona hotelera de Cancún, Quintana Roo, se activó oficialmente la primera fase del operativo Kukulcán, la estrategia de seguridad más ambiciosa que este país ha puesto en marcha en toda su historia moderna. Y quiero que entiendas algo desde el principio, esto no fue una conferencia de prensa. No fue un anuncio institucional lleno de palabras bien elegidas y promesas sin respaldo. Cuando llegamos a posicionarnos frente a cámaras en el Boulevard Kukulcán, el operativo ya había ocurrido. Ya había habido disparos. Ya había sicarios abatidos en distintos puntos del corredor turístico. Ya teníamos detenidos. Ya habíamos entrado a casas de seguridad camufladas dentro de hoteles y condominios de lujo, a metros del mar, con todo el aspecto de un negocio legítimo y con armas, droga y efectivo escondidos en su interior. Si ves este video completo, vas a entender por qué lo que pasó esta mañana en el corazón turístico de Cancún no es simplemente un operativo policial más. Es una declaración de intenciones. Es la primera acción concreta y de alto impacto de una estrategia que va a definir cómo México se presenta ante el mundo durante el evento más visto del planeta. Pero antes de ir a los detalles del operativo, necesito darte el contexto, porque sin él, esto parece un hecho aislado. Y no lo es. México atraviesa uno de los momentos más complejos en materia de seguridad de los últimos años. El 22 de febrero, las Fuerzas Armadas abatieron a Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, el líder máximo del cártel Jalisco Nueva Generación. Ese solo hecho, que en otro contexto podría leerse como una victoria clara, detonó una reacción en cadena. Más de 200 disturbios estallaron en al menos 20 estados del país. Jalisco ardió. Otras entidades también registraron violencia. Y aunque los días siguientes fueron apagando los incendios más visibles, quedó algo en el ambiente que todo el que trabaja en seguridad reconoce de inmediato. Cuando cae el líder de una organización criminal de esa escala, el vacío que deja no se queda vacío por mucho tiempo. Los mandos intermedios empiezan a moverse. Los grupos que estaban por debajo ven una oportunidad. Las células que operaban en territorios secundarios sienten que el control se debilitó y empiezan a intentar escalar. No es un fenómeno nuevo. Es un patrón que hemos visto repetirse cada vez que una estructura grande pierde su cúpula. Y en ese contexto, el Mundial de Fútbol 2026 no es solo un torneo deportivo. Es una vitrina. Una ventana al mundo que se va a abrir durante semanas frente a miles de millones de personas. Y hay quienes, desde las estructuras criminales, calcularon que ese momento podía ser una oportunidad para demostrar que el Estado no controla el territorio. Para mostrar que, a pesar de la caída del Mencho, siguen operando. Siguen ahí. Lo que ocurrió esta mañana en el Boulevard Kukulcán es la respuesta directa a ese cálculo. Y esa respuesta fue contundente. Ahora bien, antes de explicarte exactamente cómo se desarrolló el operativo, vale la pena que respondamos la pregunta más obvia. ¿Por qué Cancún? ¿Por qué aquí? ¿Por qué ahora? Cancún no figura en la lista oficial de ciudades sede del Mundial 2026. No habrá partidos jugándose en el Estadio Azteca de Cancún, porque ese estadio no existe. Entonces, ¿por qué esta ciudad, esta zona hotelera en particular, fue el escenario elegido para la primera acción de alto perfil del operativo Kukulcán? La respuesta está en los números y en la geografía. El corredor turístico que va del kilómetro 4.5 al kilómetro 17 del Boulevard Kukulcán concentra una densidad de infraestructura turística que pocos lugares del mundo pueden igualar. Hoteles de cadenas internacionales. Restaurantes. Playas públicas de acceso masivo como Playa Tortugas. Centros comerciales. Vida nocturna. Todo junto, comprimido en un espacio relativamente pequeño que todos los días recibe miles de visitantes de decenas de países. Cancún es, en términos simples, una de las principales puertas de entrada a México. Y durante el Mundial, esa condición se va a multiplicar. Millones de aficionados van a llegar al país desde distintas partes del mundo, y una parte significativa de ellos va a tocar suelo mexicano precisamente en Quintana Roo, ya sea para quedarse o para hacer escala antes de llegar a Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey. Eso lo convierte en un punto estratégico de primer orden. No para los partidos, sino para la percepción. Lo que un visitante experimenta cuando llega a México, esa primera impresión, ese primer contacto con el país, va a moldear la imagen que se lleve. Y nosotros no podíamos permitir que esa imagen estuviera contaminada por la presencia de una célula criminal operando en medio de la zona hotelera más importante del país. Y sí, había una célula. Inteligencia verificada, trabajada durante semanas, confirmaba que el cártel Jalisco Nueva Generación había logrado infiltrar una estructura bien organizada dentro de ese corredor turístico. No era rumor.
Era información confirmada con trabajo de campo, con seguimiento, con cruce de datos. Una célula que, además, estaba intentando crecer aprovechando el vacío generado por la caída del Mencho. Y lo que hacía esta célula no era el tipo de violencia que se ve desde lejos. No andaban disparando en plena luz del día en el bulevar para que todos los vieran. Operaban desde adentro. Con discreción. Con una lógica de infiltración que la hacía mucho más difícil de detectar y mucho más peligrosa que una banda que actúa a cara descubierta. ¿Qué hacían exactamente? Tenían personas colocadas dentro del personal de seguridad privada de varios hoteles de la zona. Estaban cobrando extorsión a prestadores de servicios turísticos, desde quienes rentan motos acuáticas en la playa hasta negocios de alimentos. Controlaban la distribución de fentanilo y cocaína dentro de la zona hotelera, con paquetes ya preparados y listos para venta al menudeo. Y había además indicios de que estaban explorando la posibilidad de escalar su nivel de violencia, de pasar de la infiltración silenciosa a algo más agresivo, justo en el momento en que la caída del Mencho les había generado espacio para moverse. Eso no era una célula debilitada. Era una célula en expansión. Una célula que había elegido como territorio de operaciones uno de los corredores turísticos más importantes del continente americano, en vísperas del torneo más importante que México ha organizado en su historia. Y estaba creciendo. Si eso te parece serio, es porque lo es. Y es exactamente por eso que esta mañana el operativo se activó. Permíteme ahora contarte cómo ocurrió, porque los detalles importan. El operativo se ejecutó de manera simultánea en al menos 5 puntos clave distribuidos a lo largo del bulevar. No fue algo improvisado. Fue el resultado de semanas, no uno por uno, no en secuencia. Simultáneamente. Eso es importante porque elimina la posibilidad de que elementos de la célula en un punto avisen a los del siguiente. Cuando todo ocurre a la vez, no hay tiempo para reaccionar. Hubo enfrentamientos. No te voy a presentar esto como si hubiera sido una operación sin resistencia, porque no lo fue. En varios de los 5 puntos, los integrantes de la célula respondieron con fuego. Y las fuerzas del Estado respondieron de la misma manera. Las cifras preliminares indican entre 12 y 15 sicarios abatidos en los distintos puntos del operativo. 8 mandos medios fueron detenidos. Y aquí quiero que prestes atención porque el término mandos medios importa. No estamos hablando de chavos recién reclutados que hacían bulto. Estamos hablando de personas con funciones específicas y definidas dentro de la estructura, coordinación de extorsiones, manejo de rutas de distribución, control del personal infiltrado en hoteles. Personas con nombre, con función, con peso dentro de la organización. Capturas que tienen un impacto real sobre la capacidad operativa de la célula, no solo en el número de personas, sino en el conocimiento y los contactos que se les quitaron. El decomiso fue considerable. Se aseguraron fusiles R-15, pistolas calibre 9 milímetros, granadas y cargadores extendidos. Se decomisaron kilogramos de cocaína, cristal y fentanilo en presentaciones listas para distribución, lo que confirma que no estábamos ante una célula en periodo de transición o reorganización. Estaban activos. Estaban funcionando. Estaban vendiendo. También se aseguraron vehículos que merecen mención especial. Entre ellos, motos acuáticas que habían sido modificadas para hacer traslados rápidos entre la costa y puntos de entrega en tierra. No eran motos de paseo. Eran herramientas de trabajo criminal adaptadas para moverse por el mar sin levantar sospechas en una zona donde ese tipo de embarcaciones es completamente normal y cotidiano. También se decomisaron camionetas blindadas que usaban para los cobros de extorsión. Y se encontró efectivo en cantidades considerables dentro de las casas de seguridad. Esas casas de seguridad son quizás el elemento más revelador de todo el operativo, porque lo que encontramos en ellas dice mucho sobre el nivel de sofisticación de esta célula. No estaban escondidas en colonias marginadas ni en puntos alejados del corredor turístico. Estaban dentro de hoteles, dentro de condominios, propiedades con recepción, con servicio al cliente, con toda la apariencia exterior de un negocio completamente legítimo. Y adentro, armamento, droga, efectivo, evidencia de pagos a personal de seguridad privada y, lo más grave, indicios de que algunas autoridades locales también recibían pagos para proteger la operación y mirar hacia otro lado. Ese último punto está ahora en manos de la Fiscalía General de la República, que avanza los procesos correspondientes por delincuencia organizada, delitos contra la salud y portación de armas de uso exclusivo del Ejército. Si no te has suscrito todavía a este canal, este es un buen momento para hacerlo. Cubrimos este tipo de información en tiempo real, con contexto, sin exageraciones y sin relleno. Dale clic al botón de suscribirse y activa la notificación para que no se te pase ningún video. Ahora vayamos a la imagen más grande, porque lo que pasó esta mañana en Cancún no es un hecho aislado. Es la primera acción de alto impacto del Plan Kukulcán,
la estrategia de seguridad más grande que México ha montado en toda su historia. Y cuando digo la más grande, lo digo con datos históricos que permiten poner eso en perspectiva real. Durante la Guerra de Independencia, el ejército virreinal movilizó alrededor de 40.000 elementos armados. En la guerra contra los Estados Unidos, cerca de 45.000. Durante la intervención francesa, aproximadamente 60.000. En la Revolución Mexicana, alrededor de 80.000 hombres participaron en los distintos frentes del conflicto. En la Segunda Guerra Mundial, México movilizó cerca de 75.000 soldados para la defensa nacional. El Plan Kukulcán, diseñado en el contexto del Mundial de Fútbol 2026, contempla casi 100.000 elementos de distintas corporaciones. Más que en cualquier conflicto armado de nuestra historia. No te digo esto para impresionarte. Te lo digo para que entiendas la dimensión real de lo que está ocurriendo. Para que cuando escuches a alguien decir que esto es otro anuncio más o pura propaganda, tengas los números en la cabeza y puedas evaluar tú mismo si eso tiene sentido. Porque hay personas que van a ver un operativo como el de hoy y van a decir, ya hemos visto esto antes. Anuncios grandes, despliegues vistosos, y después todo vuelve a lo mismo. Y esa desconfianza es legítima. México tiene un historial de operativos que se anunciaron con fanfarria y no produjeron resultados duraderos. Eso es real y sería deshonesto ignorarlo. Pero también es real que lo que pasó esta mañana en el Boulevard no fue un anuncio. Fue una acción. Hay detenidos. Hay decomisos. Hay una célula criminal desmantelada. Hay casas de seguridad fuera de operación. El Plan Kukulcán no empezó con un discurso. Empezó con resultados concretos en el terreno. Déjame ahora desglosarte cómo está estructurado este plan a nivel nacional, porque lo que viste en Cancún es solo una pieza del tablero. El plan contempla poco más de 20.000 efectivos de las Fuerzas Armadas, con participación coordinada de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea. A eso se suman más de 58.000 elementos de las Secretarías de Seguridad Pública de los distintos estados del país. Y alrededor de 20.000 integrantes de empresas de seguridad privada desplegados en sedes, hoteles, centros de entrenamiento y zonas vinculadas al torneo. En total, cerca de 99.000 efectivos distribuidos en puntos estratégicos de todo el territorio nacional. Las ciudades sede del Mundial en México son Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Para cada una de ellas se estableció una fuerza de tarea conjunta con estructura propia de coordinación, operación y capacidad de respuesta inmediata. Pero además de esas 3 ciudades, se desplegaron 7 agrupamientos adicionales en las sedes alternas donde las selecciones nacionales realizarán sus entrenamientos durante el torneo. Eso significa que el operativo no se limita a los estadios. Cubre toda la cadena, desde el momento en que un aficionado aterriza en un aeropuerto mexicano hasta el momento en que sale del país. Eso es cobertura total. No hay eslabones débiles en esa cadena que una organización criminal pueda aprovechar. Los recursos tecnológicos que se están desplegando también merecen que te los explique, porque son parte de lo que hace que esta estrategia sea cualitativamente diferente a cualquier otra que México haya implementado. Se están desplegando más de 30.200 cámaras de videovigilancia equipadas con inteligencia artificial y reconocimiento facial. No son cámaras que graban y alguien revisa horas después. Son sistemas que analizan en tiempo real, que identifican rostros, que cruzan datos con bases de información de personas buscadas o bajo investigación. Se implementarán sistemas antidrones y drones de vigilancia propios. Radares y aeronaves interceptoras. También se realizarán barridos de seguridad para detectar posibles amenazas químicas, biológicas, radiológicas, nucleares o con explosivos, y escaneo total de carga mediante equipos de rayos X en instalaciones clave. Se desplegarán unidades antimotines, equipos de reacción inmediata y grupos especializados en contraterrorismo. Y la estrategia contempla cinturones de seguridad en diferentes niveles alrededor de estadios, aeropuertos, hoteles y centros de entrenamiento. No un solo perímetro. Varios. Anillos concéntricos de seguridad que obligan a cualquier amenaza a superar múltiples capas antes de llegar a un punto sensible. La Secretaría de Marina tiene un rol fundamental dentro de todo esto. El vicealmirante Ramón Lara Romero informó que la Marina participará con más de 12.000 elementos encargados de reforzar la vigilancia en puertos, aeropuertos y zonas estratégicas del país. Realizarán patrullajes marítimos, supervisarán terminales aéreas y mantendrán monitoreo permanente de riesgos mediante equipos de inteligencia y ciberseguridad. En un destino como Cancún, donde el mar es parte del paisaje cotidiano y las costas son largas y con múltiples puntos de acceso, ese componente marítimo no es un complemento. Es una necesidad operativa. Las motos acuáticas modificadas que se decomisaron esta mañana en el Boulevard son exactamente el tipo de evidencia que demuestra por qué el patrullaje del litoral tiene que ser tan riguroso como el patrullaje en tierra.
Ahora quiero hablarte de algo que creo que tienes derecho a saber, porque la transparencia en este tipo de situaciones importa. Existe la posibilidad de represalias aisladas en Cancún y en Playa del Carmen en las próximas horas y días. No lo digo para generar pánico. Lo digo porque es parte de la lectura honesta de la situación. Cuando se desmantela una célula de esta manera, cuando se captura a mandos medios, cuando se les quita su infraestructura, su dinero, sus armas y su droga, hay reacciones. Lo hemos visto en operativos anteriores. Elementos dispersos que no fueron capturados en la operación principal, que quedaron sueltos, que tal vez intenten responder de alguna manera para demostrar que siguen ahí. No estamos hablando de un riesgo de colapso en la seguridad de la zona. Estamos hablando de la posibilidad de incidentes aislados protagonizados por elementos que perdieron su estructura y están actuando por cuenta propia. Es diferente, pero es real. Y por eso el cerco en la zona hotelera se mantiene reforzado. Las fuerzas desplegadas esta mañana no se retiran al terminar el operativo. Se quedan. Los patrullajes continúan. La presencia es permanente. Suscríbete al canal si quieres seguir recibiendo actualizaciones sobre la evolución de la seguridad en el contexto del Mundial. Vamos a cubrir cada movimiento importante de esta estrategia conforme se vaya desarrollando, con información verificada y sin perder el hilo de lo que realmente importa. Hay un contexto político más amplio que también necesito mencionarte, porque ignorarlo sería irresponsable. El pasado 5 de marzo, Donald Trump anunció cambios en su gabinete de seguridad. Kristen Noem dejará el cargo de secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos al finalizar el mes. En su lugar asumirá un senador que el propio Trump describió como un aliado cercano de su movimiento y con experiencia en artes marciales mixtas. Esto no es un detalle decorativo. Los cambios en ese nivel del gobierno norteamericano tienen consecuencias directas sobre la dinámica de cooperación bilateral en materia de seguridad y migración. La relación entre los equipos de seguridad de México y Estados Unidos, los canales de comunicación, los mecanismos de coordinación en la frontera, todo eso se ve afectado cuando cambian las personas que encabezan esas estructuras. Y apenas el día anterior, el 7 de marzo, en el marco de la llamada Cumbre del Escudo de las Américas, Trump declaró ante mandatarios latinoamericanos que México es el epicentro de la violencia generada por los cárteles en el hemisferio. También hizo una referencia irónica hacia la presidenta Claudia Sheinbaum, sugiriendo que le había pedido que no combatiera a los cárteles. La presidenta respondió con un llamado a mantener la cabeza fría. Y lo que ocurrió esta mañana en el Boulevard Cuculcán es, en muchos sentidos, la respuesta más elocuente y más concreta que podía darse ante ese tipo de señalamientos. No con palabras. Con resultados. No con declaraciones. Con una célula desmantelada, 8 mandos detenidos y una zona turística recuperada. Porque hay que ser muy claros en algo que a veces se pierde en el ruido mediático. El objetivo del Plan Cuculcán no es simplemente garantizar que los partidos del Mundial transcurran sin incidentes. Eso sería quedarse muy corto en la comprensión de lo que está en juego. Hay 2 objetivos de fondo que tienen exactamente el mismo peso. El primero es proyectar hacia el mundo una imagen de México que sea consistente con la realidad, un país organizado, con instituciones que funcionan, capaz de recibir a millones de visitantes de todas partes del planeta con garantías reales de seguridad y de orden. El segundo objetivo es aprovechar la presión que genera el Mundial, la concentración de recursos, la coordinación interinstitucional, la voluntad política de resultados concretos, para golpear con fuerza estructuras criminales que llevan años operando en zonas turísticas y en las principales ciudades del país. Estructuras que en otros momentos se beneficiaron de la fragmentación entre instituciones, de la falta de coordinación, de la ausencia de una voluntad política clara de confrontarlas. El general de brigada Román Villalbazo, jefe del Centro de Coordinación para el Mundial 2026, lo dijo con claridad: el Plan Cuculcán tiene como objetivo enfrentar todo lo que atente contra la seguridad nacional. No es un operativo temporal pensado exclusivamente para el torneo. Es una movilización con objetivos estructurales que va a continuar más allá del último partido del Mundial. El torneo es el catalizador, pero la estrategia tiene una vocación más larga. Desde el segundo semestre de 2025 hasta hoy, se han detenido 188 personas ligadas al cártel Jalisco Nueva Generación. Entre las bajas de mayor impacto destacan la del Mencho, abatido el 22 de febrero como resultado de los impactos de bala de las Fuerzas Armadas en el municipio de Tapalpa, Jalisco. También la de Rubén, alias El Runo, identificado como lugarteniente y operador financiero del grupo criminal. Y ese mismo día fue abatido Hugo, alias El Tuli, también con funciones de operador financiero dentro de la estructura. 3 golpes estructurales en una sola jornada. Y hoy en Cancún, 8 mandos medios capturados y una célula completa desmantelada. Cuando sumas todo eso, lo que ves no es una racha de coincidencias favorables.
Es el resultado acumulado de una estrategia que lleva meses construyéndose desde el trabajo de inteligencia y que ahora está en su fase de mayor visibilidad y mayor despliegue operativo. El secretario Omar García Harfuch lo ha dicho con precisión: el poder del cártel Jalisco Nueva Generación ha disminuido de manera significativa como resultado de las operaciones de los últimos meses. Su capacidad operativa está siendo presionada en múltiples frentes de manera simultánea. Y lo que ocurrió hoy en el Boulevard Cuculcán es un mensaje que no deja margen para la interpretación. La célula que intentaba consolidarse en Cancún aprovechando el vacío que dejó la caída del Mencho ya no existe. Si estás viendo esto desde Cancún, desde Playa del Carmen, desde cualquier ciudad turística del Caribe mexicano, lo que necesitas saber es que el cerco no se levanta. Las fuerzas desplegadas esta mañana permanecen en la zona hotelera. Los patrullajes marítimos se mantienen activos. Las cámaras con inteligencia artificial están operando. Y la Fiscalía General de la República avanza en los procesos judiciales contra los 8 detenidos del día de hoy, con cargos formales por delincuencia organizada, delitos contra la salud y portación de armas de uso exclusivo del ejército. Quiero ahora ser directo contigo sobre algo que sé que está en la mente de muchas personas que están siguiendo esto. La pregunta de la corrupción. Porque hay quienes van a ver los números de hoy, las armas, los detenidos, los decomisos, y van a decir: todo eso está muy bien, pero ¿qué hay de los policías locales que estaban recibiendo pagos de la célula? ¿Qué pasa con eso? Es una pregunta válida. Y merece una respuesta directa, no una evasiva. Lo que encontramos esta mañana en las casas de seguridad cateadas incluye evidencia concreta de pagos realizados a personal de seguridad privada y a autoridades locales para proteger la operación. Esa evidencia está ahora en investigación activa por parte de la FGR. No es algo que se minimiza ni se pasa por alto. Es parte central de lo que el operativo buscaba exponer y desmantelar. Uno de los objetivos explícitos del Plan Cuculcán es precisamente romper esas cadenas de complicidad que permiten que las células criminales se establezcan en zonas donde, en teoría, debería ser imposible que operaran. Un hotel de lujo en la zona hotelera de Cancún no debería funcionar como bodega de fentanilo. Una empresa de seguridad privada no debería estar en la nómina de un cártel. Una autoridad local no debería recibir pagos para hacer la vista gorda. Eso es lo que encontramos esta mañana. Y eso es exactamente lo que justifica que el operativo haya llegado con la escala y la contundencia con la que llegó. Porque no se trataba simplemente de sacar sicarios de la calle. Se trataba de romper una red que funcionaba con protección interna, con financiamiento sostenido, con infraestructura real y con la complicidad de personas que debían estar del otro lado. Eso es lo que hace verdaderamente peligrosa a una célula de este tipo. Y eso es lo que se desmanteló hoy en Cancún. El pasado 5 de marzo, el Gabinete de Seguridad Federal se reunió formalmente con representantes de la FIFA para comenzar a establecer los protocolos de inteligencia, prevención y operación que se aplicarán durante el torneo. En esa reunión participaron autoridades federales, autoridades estatales de las 3 ciudades sede y representantes del organismo internacional. Con eso inició formalmente la etapa de coordinación técnica entre México y la FIFA. Y 3 días después, el 8 de marzo, la fase Cuculcán se activó con su primera acción de campo. No es casual que esa primera acción ocurriera en Cancún. La zona hotelera de Cancún es uno de los corredores turísticos más visitados del mundo entero. Si México va a recibir a millones de aficionados de decenas de países durante las próximas semanas, no puede permitirse que el principal destino turístico del país tenga una célula criminal operando en sus hoteles. El mensaje que tiene que llegar a la FIFA, a los patrocinadores del torneo, a los gobiernos de los países participantes y sobre todo a los aficionados que ya compraron sus boletos y sus vuelos, tiene que ser inequívoco. Claro. Sin espacio para la duda. Este país está listo. Este país tiene control de su territorio. Y quien llegue con la intención de alterar ese orden va a encontrar una respuesta inmediata y sin contemplaciones. Y mira, entiendo el escepticismo. Lo entiendo de verdad. México lleva décadas lidiando con la violencia del crimen organizado. Y sería deshonesto de mi parte pararte aquí y decirte que un operativo, por contundente que sea, resuelve décadas de problemas de raíz de la noche a la mañana. No lo hace. Y yo no te voy a decir eso. Lo que sí te puedo decir con certeza es que lo que está ocurriendo ahora mismo tiene una escala que no se había visto en México. No solo en términos de número de elementos desplegados, que ya de por sí rompe todos los récords históricos, sino en términos de algo que históricamente ha fallado y que esta vez está funcionando, la coordinación entre instituciones. La Guardia Nacional, el Ejército, la Marina, la FGR, las Secretarías Estatales de Seguridad, todos operando dentro del mismo plan, con el mismo mando de coordinación,
con los mismos objetivos, con información compartida en tiempo real. Eso no es un detalle menor. Eso es precisamente lo que ha fallado en el pasado. La fragmentación institucional, la falta de